Muy bien, vamos a comenzar a trabajar. Tenemos entonces, habíamos hablado de los adverbios, de cómo en un momento determinado acompañan a un verbo, es decir, nos van a dar cualidades de lo que es una acción. En este caso puede ser de lugar, de tiempo, de modo. Habíamos hablado, ¿verdad? Que pueden ser en un momento de responder a una interrogante. ¿Quién, cuál, cómo, dónde se realiza una acción? También dijimos que pueden ser de duda, de negación o de afirmación según la necesidad que se presente. Ese es el tema que nosotros abordamos en las últimas dos clases que corresponden como tal al tema de la semana. Y ahora vamos a abordar lo que corresponde a la segunda tarea, que serían el manual de ortografía. Dentro de este nos vamos a situar en la página 12, ahí en la tarea, pues dice, ¿verdad? De la 1 a la 15, pero en realidad nosotros ya abordamos estas, ¿verdad? Ya trabajamos, entonces nos vamos a situar en la 12, específicamente donde menciona a los homófonos. Y la palabra homófono está constituida por dos elementos, homo de palabra como tal y fono de fonología. Entonces, ya compuesta, ¿verdad? Homófono, homófona, homófono, como ustedes quieran presentarlo. Es indistinto de todas formas el poder establecerla, ya que su significado sigue siendo el mismo. Tenemos entonces que los homófonos son palabras que se escriben parecidas, que se pronuncian igual debido a algunos casos en la pronunciación. Vamos a hacer esta distinción. Acá lo generaliza como homófonos o como homófonas a las palabras. La palabra, ya dije, homófona corresponde a la fonología. Nosotros podemos decir un banco, pero si no estamos determinando a qué nos referimos como banco, pues el banco puede tener varios significados, ¿verdad? Un banco para sentarse, un banco de datos, un banco de sangre, un banco de sistema, en este caso un banco financiero. Entonces ahí vamos a darnos cuenta que es en el sonido donde podría estar, ¿verdad? La confusión de la palabra homófono. Para la palabra homógrafa, ahí está la división en lo que es homo, nuevamente palabra, y grafía, que se refiere a la letra exclusivamente. Entonces ahí vamos a tener una distinción en que la palabra, si bien es cierto, tiene una similitud en pronunciación, pero tiene una diferencia en la escritura, es decir, en la grafía que se presenta. Y aquí tenemos un ejemplo, dice, existen los homófonos denominados puros, como por ejemplo lo son hola y hola. En este caso tenemos la diferencia de la escritura. En la fonología, nuevamente, vamos a escuchar el mismo sonido. Hola, hola, ¿verdad? Ahí no hay ninguna distinción. En este caso, solamente encontramos la diferencia en la escritura. Una hola lleva H y la otra no. Por lo tanto, cuando yo me esté refiriendo a saludarlos a ustedes, posiblemente les diga hola y ustedes automáticamente van a reconocer esa palabra como un saludo. Mientras que estamos en el mar y yo les voy a decir qué hermosa ola, pues automáticamente vamos a referirnos, ¿verdad? A una ola del mar. Entonces esa distinción se presenta nuevamente en la escritura y en algunos casos, ¿verdad? Nos confunde esa pronunciación porque suenan igual. También existen, dice, otras relaciones y, por ejemplo, la variabilidad fonética que se presenta en algunas regiones de América. Lamentablemente nosotros aquí en nuestra región americana, de la Z, la S y la C. En algún momento cuando vimos el uso de cada una de ellas, yo les hablaba mucho del ceseo, ¿verdad? Porque si es C, si es Z, nosotros automáticamente la pronunciamos igual, decimos casa, casa, decimos zorro, zorra, ¿verdad? Podemos decir Cecilia y automáticamente nosotros determinamos a la C en forma general, perdón, a la S en forma generalizada, cuando en realidad existe una distinción en la pronunciación. Por ejemplo, casa es un edificio, es una estructura donde habitan personas, ¿verdad? Un hogar, esa es nuestra casa. Ahora bien, si yo voy a establecer la cazar automáticamente. Cazamos animales en este caso. Entonces ahí nosotros podemos entablar esta diferencia. Y
aquí viene esa distinción, ¿verdad? De las palabras que les decía en los homófonos, de cómo nosotros en algún momento tenemos que hacer ese reconocimiento. Y pues regularmente en España es cuando utilizan mucho la Z, ¿verdad? Cuando dicen habéis, vamos, por ejemplo, tú participáis, comer. En estas situaciones pues se establece esta parte. Mm, hay muchas personas que no pronuncian esa forma. Entonces acá podemos observar, ¿verdad? Estos homófonos, la diferencia que existe entre la B y la V, al pronunciarla no se distingue. Vamos a ver, en este caso dice bello y bello. Existe el bello con B, que significa belleza, y está el bello escrito con V, que significa un pelo de... Si yo les digo, ay, qué bello ese niño, ¿verdad? Yo no me estoy refiriendo a un cabello, a un pelo directamente, ¿verdad? Entonces estoy diciendo sobre la belleza de un niño. Ahora bien, cuando dice, ay, es que yo me ericé, ¿verdad? Se me erizaron los vellos. Automáticamente estoy hablando de los vellos, ¿verdad? Cuando usted tiene frío y usted tiene vellitos en los brazos, automáticamente se eriza, ¿verdad? Entonces ahí hay distinción, pero nosotros la vamos a ubicar solamente cuando estamos en la expresión y entonces según esta expresión es como nosotros vamos a situarlo. De lo contrario, pues nosotros no podríamos establecer, ¿verdad? Solamente establecer como bello, pero ¿a qué se refiere, verdad? ¿A qué está hablando? Y lo mismo pasa, ¿verdad? Varón y varón. Varón con B es un título de la nobleza, ¿verdad? Como nosotros llamamos conde, vizconde, llamamos, por ejemplo, rey, príncipe. Entonces, el título noble es varón, pero para determinar entre un hombre y una mujer también se puede determinar varón. Él es varón, ¿verdad? Significa que es del sexo masculino. Vaso y vaso, ¿verdad? Aquí hay un sinfín de palabras, les decía la vez anterior. Cuando estuvimos en la primaria, pues la maestra nos hablaba mucho, ¿verdad? De la B grande y la B pequeña. Era solo la identificación. En algún momento nos decía, bueno, vamos a escribir y vamos a hacer la B de vaca. O sea, eso fue en el pasado. Hoy en día nosotros tenemos que reconocer claramente el uso de la B y el uso de la V. Y para ello, pues nosotros vamos a entablar muchas palabras. Aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Votar y votar. Votar con B significa tirar algo, mientras que votar con V es emitir un sufragio, es decir, un voto, elegir a alguien, ¿verdad? Como tal, estoy votando, a eso se refiere. Y todos estos ejemplos pueden ustedes observarlos que nos permiten establecer esta parte de la cual estamos hablando, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en este caso tubo y tubo, ¿verdad? Tubo es una pieza, ¿verdad? Un cilindro hueco, que en este caso, ¿verdad? Como lo estoy estableciendo, es un cilindro, entonces tiene la forma circular, ¿verdad? Y que en un momento determinado, cuando llamamos que está hueco, es porque tiene un vacío por dentro. Se establece entonces con B, mientras que a un verbo. Y si nos damos cuenta, nosotros aquí casi que todos los verbos establecidos están con V. Tenemos entonces, por ejemplo, eh, dice vacilo, que es un microbio, y vacilo de verbo es del verbo vacilar, de bromear, ¿verdad? Y dice, bienes, que significa a una propiedad específicamente, ¿verdad? Un bien, un capital, una riqueza, una herencia, un bien como propiedad específicamente, y bienes de verbo venir. Entonces ahí podemos identificar claramente cuando utilizamos B y cuando utilizamos V. Lo mismo va a pasar con la J y la G. Regularmente decimos ajito y ajito. Si nosotros nos detenemos, ¿verdad? Cuando decimos, este, definitivamente ahí las dos, ¿verdad? Se pronuncian de forma similar. Yo no, para la G decimos, ¿verdad? Y para la J decimos, o sea, es la misma situación.
Y cuando yo la voy a pronunciar, digo agito y agito. En este caso, agito es de agitar y agito de un ajo pequeño como tal, ¿verdad? Entonces, ¿hay similitud en la pronunciación? Sí, por eso son palabras homófonas. Y si nosotros viéramos la distinción en las palabras homógrafas, pues aquí encontramos esa diferencia, ¿verdad? En lo que corresponde a la G y la J como tal. Tenemos el otro y acá establecemos esa parte del ceseo que les decía. SCZ. Decimos sapo, decimos Cecilia y decimos zapato. Estamos entablando la misma pronunciación y en realidad tendría que haber una distinción. Sapo, ¿verdad? Cecilia y zapato. Y pronunciación de forma correcta. Pero nosotros no, nosotros decimos saco, zancudo, zapato, zorro, ¿verdad? Y todos nosotros lo manifestamos o lo expresamos con ese. Por eso es importante establecer estas palabras homófonas y las homógrafas, ¿verdad? Para poderlas distinguir. No podemos mantener ese ceseo con estas tres, grafías, tres letras, ¿verdad? Específicas. Muy bien. Tenemos también, por ejemplo, la doble L y la Y. En este caso vamos a determinar que es Y, ¿verdad? No vamos a decir que es Y porque entonces sería, en este caso no tendría similitud de la Y, su función con la doble L. Habría una distinción, ¿verdad? No puedo decir rey y decir rey, ¿verdad? Ahí no cabe esta preposición. Por lo tanto, entonces el uso aquí es como Y específicamente. Tenemos entonces rayo y rayo. Alguien podría decir, pues yo no encuentro la diferencia. Y el rayo como tal, al rayo, nosotros lo especificamos como establecer una doble L, ¿verdad? Llave, ¿verdad? Yate. Es más corto la pronunciación de la Y que la de la doble L como tal. Entonces ahí viene otra vez esa distinción. Tendríamos que darle a la dicción, a la pronunciación, y solo la encontramos a veces, ¿verdad?, en la forma homógrafa, es decir, a la distinción de rayo con Y y a la distinción de rayo con doble L. Dice entonces rayo, chispa eléctrica que sale de las nubes, y el rayo, utensilio doméstico que sirve, ¿verdad?, como tal, como para rayar. Entonces ahí ya tenemos nosotros una distinción. Arroyo y arroyo. El arroyo es un caudal. Ay, qué bonito ese arroyo, ¿verdad? Tan pequeño, es un nacimiento de agua. Ah, es que el auto pasó arrollando a tres personas, ¿verdad? Es decir, aventó, arrojó, expulsó, ¿verdad? A tres personas, porque se accidentaron, ¿verdad? Las pasó atropellando. Entonces ahí ya estamos estableciendo esa situación. Cuando nosotros pudiéramos ver las palabras en forma individual, así solamente rayo, rayo, arroyo, arroyo, abollar, abollar, vaya, vaya, nosotros no vamos a entender a qué se está refiriendo. Cuando ya la utilizamos en una expresión léxica, es cuando nosotros podemos ubicar esta situación. Por ejemplo, vaya. En este caso, vaya, vamos a determinar las funciones y vean cómo podemos establecer, ¿verdad? Ese vaya. Vaya, vamos a encontrarlo, vaya como en este caso vamos a tenerlo relacionado, ¿verdad? A un verbo ir. Vaya usted a comprar ahora el pan, ¿verdad? Ya lo estoy mandando, ya le estoy diciendo que se desplace. Ah, yo le voy a decir a usted, ay, pero es que esta valla que está aquí, ¿verdad? No permite mucha visibilidad. ¿Qué estoy hablando yo de una publicidad? Definitivamente. Entonces ahí encontramos una distinción y todavía nos falta una valla, porque valla también la podemos establecer con B y con Y. Y ahí la baya, ¿verdad? Es un fruto, las bayas rojas. Qué delicioso. Hay tres tipos de baya. Entonces, acá
lo que buscamos como tal es establecer esa diferencia, no solamente en la grafía, sino también, ¿verdad?, en la pronunciación homófona que nos presenta cada palabra. Muy bien, estas letras son las que nosotros ya vimos los usos. Y aquí lo estoy otra vez proyectando, ¿verdad? Vimos el uso de la B como tal, cuando nosotros utilizamos B, cuando nosotros utilizamos V, cuando nosotros utilizamos C, cuando utilizamos Z y cuando utilizamos, perdón, S y cuando utilizamos Z. La distinción que está entre la J y la G, entre la Y, cuando tenemos un uso, ¿verdad?, de preposición, como en este caso, ¿verdad?, y la doble E. Eso es a lo que nosotros vamos a establecer. Entonces, ahora vemos esos mismos usos en palabras homófonos. Y aquí encontramos un ejercicio. Y el ejercicio es lo que van a desarrollar. Por favor, lo van a hacer en su cuaderno, lo vamos a trabajar. Lo que les voy a suplicar es lo siguiente. Algunos tuvieron, por ejemplo, algunas notas o bajo punteo en algunas tareas porque algunos solo le toman fotografía a esto, pero o sea, piensan que solo porque ya lo tienen, ¿verdad? De ahí yo lo tengo que tomar en cuenta y no es así, o sea, vamos a desarrollarlo. Entonces vamos a trabajar en nuestro cuaderno este ejercicio. Dice lo siguiente. Práctica de homófonos, subraya la palabra correcta en cada oración y luego escribe una oración con aquellas palabras que se encuentran en la derecha. Por ejemplo, dice, no se cansa de escuchar. En este caso, vallenato o vallenato. ¿Cuál de las dos vamos a utilizar para poderla establecer? ¿Cuál creen ustedes que vamos a utilizar? Vallenato que está Vallenato escrito con V. con V o con V, porque aquí me lo aclaraba y decía que se escribe con V el vallenato. Dice vallenato con B, hijo de una ballena, y vallenato con V, música de origen colombiano. Entonces, en este caso, como ya yo voy a colocar, no se cansa de escuchar vallenato, estoy tomando esta palabra, ¿verdad? Ahora les corresponde, aparte de ello, agregarle esta palabra a la oración y crear una oración distinta con esta, por favor. Sobre esto es que vamos a trabajar, ¿verdad? Estamos entonces situados en la página 15. Es la única que vamos a abordar. Me preguntaban algunos grupos si era necesario que copiaran todo esto. Nosotros ya copiamos los lugares a establecer, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a poderlo utilizar. Solamente vamos a abordar este tema como introducción a qué se refieren los homófonos y luego vamos a desarrollar, por favor, esta parte del ejercicio en adelante. Tenemos en la página 15, por favor. Ustedes me indican si hay alguna duda con respecto al tema o lo que tenemos que desarrollar. No, señor. De este ejercicio.
Sí, son las 4 planas, por favor, más esto. Y en la siguiente clase, pues ya vamos a empezar a trabajar lo que es la exposición de la lectura, ¿verdad? Les decía que no se preocupen porque si alguien no entra, cuando entre le vuelvo a preguntar. De eso no hay ningún problema, que hasta que me exponga y me dé el análisis de la lectura, voy a dejarlo tranquilo, ¿verdad? Entonces, por favor, vamos a trabajar sobre ello. Que tengan una feliz y bendecida tarde. Primero Dios, nos escuchamos el día de mañana. Adiós, señor. Se cuidan, feliz tarde. Sí, señor. Nos vemos.